请看以弗所书的第4章。Vamos a leer Efesios capítulo 4. 以弗所书第4章第1节。Efesios capítulo 4, versículo 1. 第1节， Versículo 1. 我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。第2节， 2. 凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。第3节， 3. 用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。第4节， 4. 身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。第5节， 5. 一主、一信、一喜。第6节， 6. 一神就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。第7节， 7. 我们个人蒙恩，都是照基督所量给我们的恩赐。第8节， 8. 所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。第9节， 9. 一说升上，岂不是先降下，降在地下吗？第10节， 10. 那降下的就是远升诸天之上，要充满万有的。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Paz a todos los hermanos. 今天晚上我们想继续一起来学习以弗所书的第4章。 Esta noche queremos continuar estudiando el 4º capítulo de Efesios. 求神的灵继续带领我们。 Le pedimos al Espíritu de Dios que continúe guiándonos. 以弗所书第4章的主题是教会的合一与信徒的更新。 El tema del capítulo 4 de Efesios es unidad de la iglesia y renovación de los creyentes. 总共有32节。 Tiene un total de 32 versículos. 我们还是把它分成2个大段。 Lo vamos a dividir en 2 grandes secciones. 第一大段是1到16节。 La primera sección del versículo 1 al 16. 保罗首先说明教会的合一与完成。 Pablo explicó primero la unidad y la finalización de la iglesia. 那这一大段又可以分成2个小段。 Esta misma sección se puede dividir en 2 partes más pequeñas. 第一小段是1到10节。 La primera parte, del versículo 1 a 10. 首先谈到教会合一的原则。 Primero habla del principio de unidad de la iglesia, 包括合一的方法。 que incluye también el método de unidad. 第二小段是11节到16节。 La segunda parte, del versículo 11 a 16. 接着谈到教会合一的完成。 Luego habla acerca de la finalización de la unidad de la iglesia, 就是要满有基督长成的身量。 que debe estar llena del crecimiento de la estatura de Cristo. 那第2大段是从17节到32节。 La segunda gran sección, que son los versículos 17 al 32. 紧接着保罗劝勉信徒务必要努力更新自己呀。 Pablo exhortó a los creyentes a hacer esfuerzos para renovarse. 那怎么更新呢？ ¿Cómo renovar? 有2个重点。 Hay 2 puntos importantes. 所以这一段也可以再分成2个小段。 Por lo tanto, esta gran sección también lo podemos dividir en 2 segmentos más pequeños. 第一小段是17节到24节。 El primero, del versículo 17 al 24. 当效法基督，穿上新人。 Imitar a Cristo y revestirse del nuevo hombre. 这是从积极的角度说的。 Esto se dice desde una perspectiva positiva. 那第二小段是从25节到32节。 El segundo segmento, del versículo 25 al 32. 不可以给魔鬼留地步啊！
no dar lugar al diablo, 更不可以让圣灵担忧啊！ ni dejar que el Espíritu Santo se preocupe. 这是从消极方面来讲的。 Esto es hablando desde el lado negativo. 那么很感谢主，今天晚上我们先来谈谈第一大段的第一小段。 Gracias al Señor, esta noche hablemos sobre el primer párrafo pequeño de la primera sección, 就是刚才所读的1到10节的圣经。 es decir, el pasaje que acabamos de leer, versículo 1 al 10. 主题是竭力保守合一。 El tema es solícitos en guardar la unidad. 首先，请看第1节。 Vamos a leer entonces el versículo 1. 第1节， Versículo 1. 保罗说：“我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”请念。 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 我就是指保罗， Yo, o sea, Pablo. 你们就是指外邦信主的信徒。 Tú se refiere a los creyentes gentiles. 保罗再一次提到他当时的处境啊， Pablo una vez más mencionó sobre su situación. 强调他之所以变成一个囚犯，乃是为了基督的福音传到外邦才被抓的。 Enfatizó que la razón por la cual se convirtió en prisionero es porque fue arrestado y encarcelado por haber difundido el evangelio de Cristo a los gentiles. 所以保罗希望所有外邦信主的信徒绝对不可以因为他所受的患难，在信仰上丧胆退缩。 Por lo tanto, Pablo esperaba que todos los creyentes gentiles no fueran defraudados en sus creencias debido a sus aflicciones, 反倒要因为他所受的患难，在灵性上更加长进。 sino que debían crecer espiritualmente debido a sus sufrimientos. 于是保罗接下来就用这种牧者的心肠来劝勉这些外邦信主的信徒。 Entonces Pablo luego usó este tipo de corazón de pastor para exhortar a estos creyentes gentiles. 他说：“你们既然蒙召，那行事为人就当与蒙召的恩相称。” Él dijo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 这是信徒灵修最基本的要求啊！ Este es el requisito más básico para la práctica espiritual de los creyentes. 也是神对选民最殷切的期待啊！ También es la expectativa más ferviente de Dios para los elegidos. 那所谓的蒙召，当然是指蒙神的选召，来得到主耶稣十字架的救恩啊！ Fuisteis llamados, por supuesto, se refiere al llamado de Dios para obtener la salvación de la cruz del Señor Jesús. 所以蒙召的恩，当然是指前面第1章到第3章所记载，因着神的救赎，信主受洗之后，所得到天上各样属灵的福气。 Entonces, la vocación de este llamamiento se refiere a lo registrado en los capítulos anteriores, 1 a 3, o sea, después de la redención de Dios y el bautismo del Señor, poder recibir todas las bendiciones espirituales en el cielo. 尤其是指第3章的18节、19节所说，基督那长阔高深的大爱。 Especialmente refiriéndose el amor largo, amplio, alto y profundo de Cristo mencionado en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. 那这种恩典真的很大哦。 Esta gracia es realmente grandiosa. 因此，凡是信主受洗以后的信徒，他的行事为人最基本的要求，就是必须要跟这些恩典相称才行。 Por lo tanto, para los creyentes que creen en el Señor después de ser bautizados, el requisito más básico de su comportamiento es ser acorde con esta gracia. 也就是说，一定要像基督那样圣洁、那样的完全呐、 O sea que debe ser santo y perfecto como Cristo, 这样才不至于辜负基督的大爱 para no defraudar el gran amor de Cristo. 这是神对每一位蒙他选召的人所定的旨意啊。 Y esta es la vocación del llamamiento de Dios. 好，那问题是，到底行事为人要怎么做，才能够真的与蒙召的恩相称呢？ ¿Cómo debemos andar para ser dignos de la vocación?
请看第2节， Versículo 2. 第2节， Versículo 2. 保罗说：“你们就应该凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。”请念。 Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 这个谦虚、温柔跟忍耐是信徒必须具备的基本美德。 La humildad, la mansedumbre y la paciencia son las virtudes básicas que los creyentes deben poseer. 也是教会要合一一个先决的条件。 También son un requisito previo para que la iglesia se convierta en una. 那怎么说呢？ ¿Cómo explicar esto? 我们看看主耶稣。 Echemos un vistazo al Señor Jesús. 当年主耶稣在世上传福音的时候，他就曾经大声的宣告： Cuando el Señor Jesús predicó el Evangelio en el mundo, lo anunció en alta voz. 马太福音11章， Leemos Mateo capítulo 11. 请看马太福音11章 Mateo capítulo 11, 29节， versículo 29. 29节， 29. 我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。30节， 30. 因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。主耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，那这样你们心里就必得享安息。” El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 这说明谦虚还有柔和，其实就是主耶稣最基本的特质啊。 Esto muestra que la humildad y la mansedumbre son en realidad las características más básicas del Señor Jesús. 不但是这样，再请看罗马书的第3章， Leemos también Romanos capítulo 3. 再请看罗马书3章， Romanos capítulo 3, 请看25节， versículo 25. 25节， 25. 神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。保罗说，神设立主耶稣做挽回祭，为的是要显明他的义啊。 Pablo dijo, Dios puso al Señor Jesús como propiciación para manifestar su justicia. 让人因为基督耶稣的救赎，能够在他的面前白白的称义啊。 Para que las personas puedan ser justificadas gratuitamente por su gracia. 因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪啊。 Porque con paciencia toleró los pecados cometidos por los hombres. 可见忍耐是神的爱非常具体的一种表现啊。 Se puede ver entonces que la paciencia es una expresión muy específica del amor de Dios. 难怪主耶稣更存心忍耐来完成十字架的救恩。 Y el Señor Jesús fue paciente para completar la salvación de la cruz. 那保罗特别管它叫基督的忍耐。 Pablo lo llamó especialmente la paciencia de Cristo. 请看帖撒罗尼迦后书 Veamos 2 a los Tesalonicenses, 第3章， capítulo 3. 帖撒罗尼迦后书第3章， 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, 请看第5节， versículo 5. 第5节， 5. 愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐啊。保罗在这里特别强调，忍耐也是主耶稣一个大的特质。 Pablo también demostró que la paciencia es una característica importante del Señor Jesús. 因此，今天如果我们真的要像主耶稣，就必须学主耶稣。 Por lo tanto, si realmente queremos ser como el Señor Jesús, primero debemos aprender de Él. 那学什么呢？ ¿Qué debemos aprender? 就是学习主耶稣的谦虚、温柔和忍耐。
aprender de su humildad, la mansedumbre y la paciencia. 如此，才能够真的与蒙召的恩相称。 para ser dignos de la vocación con que fuimos llamados. 那教会也才有可能真的在主里面合而为一啊。 Y entonces es posible que la iglesia realmente se una en el Señor. 这是教会要合一的基本要件， Este es el requisito básico para la unidad de la iglesia. 也是人自己所当尽灵修的本分。 También es la responsabilidad espiritual que debe cumplir el hombre. 那么除了这个以外，教会要合一还有2个很重要的原则。 Además de esto, hay 2 principios muy importantes para la unidad de la iglesia. 第一个就记在以弗所书第4章第2节的下半句。 Primero se registra en la segunda mitad del versículo 2. 请看回来以弗所书第4章第2节。 Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 2. 第2节的下半句说要用爱心互相宽容。 Dice, soportando los unos a los otros en el amor. 那第2个就记载在第3节的上半句。 Y el segundo se registra en la segunda mitad del versículo 3. 请看第3节的上半句。 Vamos a leer el versículo 3. 要用和平彼此联络。 En el vínculo de la paz. 没有错，爱心最高表现就是能宽容啊。 Realmente la manifestación más elevada del amor es la tolerancia. 那同样的，和平的最大功用就是会联络。 Lo mismo, la mayor función de la paz es poder comunicar o vincular. 那今天在教会里头，众弟兄姐妹之间，唯有大家能够同心协力的追求并实践爱心与和平这2大原则。 Hoy en la iglesia, entre los hermanos, todos deben trabajar juntos para procurar y practicar los 2 principios del amor y la paz. 用谦虚、温柔、忍耐的心做基础， Tomando la humildad, la mansedumbre y la paciencia como base. 用爱心来互相宽容，彼此饶恕。 Soportando los unos a los otros con amor y perdonando mutuamente. 用和平来分工合作，联络整齐。 Cooperando en la división de trabajo, en la paz y manteniendo en contacto. 然后再加上第3节的下半句。 Luego se suma lo que dice en la primera mitad del versículo 3. 请看第3节的下半句。 Vamos a leer versículo 3. 竭力保守圣灵所赐合而为一的心。 Solícitos en guardar la unidad del espíritu. 表示我们不只是追求圣灵的充满，而且还要尊重圣灵的旨意。 No solo buscando la plenitud del Espíritu Santo, sino también respetando la voluntad del Espíritu Santo. 要明白圣灵的启示，更要顺服圣灵的带领。 Entendiendo la revelación del Espíritu Santo y además obedeciendo el liderazgo del Espíritu Santo. 要真的舍己跟从主啊！ Verdaderamente negándose a sí mismo, siguiendo al Señor. 从消灭自己到没有自己， De la eliminación de uno mismo a la ausencia de uno mismo. 再从没有自己到献上自己， Y luego de la ausencia de uno mismo a la entrega y dedicación de uno mismo. 实实在在的保守住圣灵所赐给我们原来那一颗纯正合而为一的心。 Y verdaderamente conservando ese corazón puro y de unidad que originalmente nos dio el Espíritu Santo. 那么，相信我们的教会一定能够胜过撒旦的层层破坏。 De esta manera creemos que nuestra iglesia será capaz de vencer las olas de destrucción de Satanás 达到完全合一的崇高目标。 y alcanzar la elevada meta de la unidad completa. 好，那不过话又讲回来，其实教会本来就是一的， Pero volviendo al tema, en realidad la iglesia es originalmente una, 因为神本来就是独一无二的， porque Dios es único 而且神的道也是只有一世啊。 y la palabra de Dios es solo una.
那么既然一切本来都是出于一，因此教会成长发展的过程不仅应该合而为一，最后的结果更当归为一体。Entonces, para Dios, como todo originalmente vino de uno, el proceso de crecimiento y desarrollo de la iglesia no solo debe unificarse, sino que el resultado final debe ser la unidad y formando un solo cuerpo. 这样才合乎真理啊。De esta manera será acorde a la verdad. 于是从第4节到第6节的上半句啊， Por lo tanto, desde el versículo 4 al 6, 保罗特别将圣经的得救要道浓缩成7个要素。 Pablo condensó específicamente la salvación de la Biblia en 7 elementos. 那每一个要素都强调一。 Y cada elemento enfatiza la unidad. 请看第4节， Vamos a leer versículo 4. 第一个一体，身体只有一个。 Primero, un cuerpo. El cuerpo es uno solo. 所谓身体，就是指的教会， El cuerpo se refiere a la iglesia, 说明真正属基督的真教会只有一个。 indicando que solo hay una iglesia verdadera que pertenece a Cristo. 第二个一灵，圣灵只有一个。 Segundo, un solo espíritu. 表示主所应许要赐给我们的那一位保惠师，真理的圣灵，也是独一无二的。 O sea, el único consolador que el Señor prometió darnos, el Espíritu Santo de la verdad. 第三个，一个指望，正如你们蒙召同有一个指望。 El tercero, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 就是盼望将来能够得到那好得无比、天上永远的基业。 O sea, la esperanza de poder obtener la herencia eterna incomparable en el cielo. 请继续看第5节。 Vamos a seguir el versículo 5. 第4是一主，就是我们的救赎主耶稣基督。 Luego, un Señor es nuestro Redentor Jesucristo, 除他以外，别无拯救。 y en ningún otro hay salvación. 那第5个一信， Luego, una fe. 告诉我们最原始而且完全合乎圣经的信仰只有一种， Nos dice que solo hay un tipo de fe que es la más primitiva y completamente acorde a las enseñanzas de la Biblia. 就是那纯正话语的规模和善道。 Es decir, la forma de las sanas palabras. 第6个一洗， Un bautismo. 提醒我们完全遵照圣经合法赦罪的洗礼也只有一种， Nos recuerda que solo hay un tipo de bautismo que cumple totalmente con la Biblia y legalmente perdona los pecados. 那这种洗礼一生只能一次。 Este bautismo solo puede ser una vez en la vida. 请继续看第6节。 Versículo 6. 第7是一神， Un Dios. 就是创造宇宙万物的独一真神。 Es el único Dios verdadero que creó todas las cosas en el universo. 除他以外再没有别的神了。 No hay otro Dios además de Él. 我们人类也是他造的， Nosotros los humanos también somos creados por Él. 所以他就是众人的父。 Así que Él es el Padre de todos. 那么这位父，因为他的灵充满万有啊， Este Padre, como su espíritu está lleno en todo, 所以，他超乎众人之上。 por lo que es sobre todos. 那又因为这位父，他曾经道成肉身来到这个世界，成为人的样式，住在我们中间。 Y debido a que este Padre vino a este mundo en carne y vivió entre nosotros como un ser humano, 所以他也冠乎众人之中。 por lo que es por todos. 更因为这位父，他赐下应许的圣灵，充满我们的内心。 Más aún porque este Padre nos dio el Espíritu Santo prometido para llenar nuestros corazones, 永远跟我们同在， para estar con nosotros para siempre. 所以他更住在众人之内。 Por eso Él está en todos.
而这位父就是那位昔在、今在、以后永在的全能者独一真神。Y este Padre es el Todopoderoso que fue, es y será para siempre, el único Dios verdadero. 那么，既然这位真神是独一的，那得救要道的7个要素也都唯一啊，因此神的教会也应该归一啊。Como este Dios verdadero es uno, los 7 elementos de salvación son uno, por lo que es la iglesia, por lo tanto la iglesia de Dios también debe ser una. 所有弟兄姐妹都必须要在主里面合而为一才行。Y todos los hermanos y hermanas deben reunirse en uno. 这是毋庸置疑的道理啊， Esta es una verdad incuestionable, 是永不改变的真理啊。 es una verdad absoluta que nunca cambia. 那问题在于，所谓合一，并不代表统一哦。 El problema es que la llamada unidad no significa unificación, 而是指在教会一体的原则底下追求合而为一哦。 sino que se refiere a la búsqueda de un solo cuerpo bajo el principio de la unidad de la iglesia. 就好像身体和肢体的关系那样。 Al igual que la relación entre cuerpo y sus miembros. 所以今天就恩赐来说，教会里头其实是允许多样化的。 En lo que respecta a los dones, la diversidad está realmente permitida en la iglesia. 我们不可能要求大家的恩赐都一样， No podemos exigir que los dones de todos sean iguales, 更不可以用人为的方法或手段来划一啊。 ni podemos usar métodos o medios artificiales para unificar, 用一统的标准或者制度来僵化所有的信徒。 y usar el estándar unificado o sistema para fosilizar a todos los creyentes. 这种做法绝对不是神的本意啊！ Sabemos que esta no es la intención original de Dios. 我们千万不可以误解，更不可以误导， No debemos malinterpretar o engañarnos. 否则不但于事无补，反而会弄巧成拙的。 De lo contrario, no ayudará, sino que será contraproducente. 那保罗就是看到这一点，于是他马上接着讲。 Pablo tenía esto en mente, así que inmediatamente continuó diciendo. 请继续看第7节。 Versículo 7. 第7节， Versículo 7. 保罗说：“我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。”前面。 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 是的，今天我们蒙主选召之后，每一个人都会从主耶稣那里领受不同的恩赐。 Después de que fuimos llamados por el Señor, todos recibirán diferentes gracias y dones del Señor Jesús. 而这些恩赐都是照着基督所量给个人的。 Y estos dones se otorgan a las personas de acuerdo con la medida de Cristo. 也就是说，我们都是在同一个基点上一起领受不一样的恩赐哦。 En otras palabras, todos estamos en el mismo punto básico recibiendo diferentes dones y gracias. 那目的只有一个， Solo hay un propósito, 就是希望我们每一个人都能够将这些白白得来的恩赐白白的舍去啊。 el propósito es esperar que cada uno de nosotros pueda dar gratuitamente estos dones y gracias nuevamente a otros. 用这些不同的恩赐来互相帮补，彼此扶持啊。 Usar estos diferentes dones y gracias para ayudarse mutuamente y apoyarse mutuamente. 来服侍信徒，造就教会啊。 Para servir a los creyentes y para la edificación de la iglesia. 以报答基督的恩典，荣耀天上的真神。 De esta manera, pagar a Cristo y glorificar al Dios verdadero. 那这一点非常重要哦。 Esto es muy importante. 那么保罗为了让大家对这个道理有更清楚的了解， Para que todos tengan una comprensión más clara sobre esto, 紧接着他随即再引用旧约诗篇68篇18节的圣经说明。 Pablo citó inmediatamente la escritura del Antiguo Testamento, el Salmo 68, versículo 18. 请看第8节。
Vamos a leer el versículo 8. 第8节。 Versículo 8. 所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。请念。 Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 这个诗篇68篇本来是大卫的诗歌啊， El Salmo 68 es un poema de David, 但是它的主题却是升天的弥赛亚， pero su tema es el Mesías de la Ascensión. 是大卫当时被神的灵感动写的。 Fue escrito por David, inspirado por Dios. 那这一篇的中心圣句就在第18节， El versículo central es el 18, 预言弥赛亚耶稣基督将来必复活升天。 que predice que el Mesías Jesucristo resucitará al cielo. 只不过在这里，保罗却把受了贡献这一句话引申作将各样的恩赐赏给人。 Pero aquí Pablo extendió la frase ser ofrecido como dio dones a los hombres, 强调主耶稣之所以要完成十字架的救恩、复活升天、战胜仇敌、魔鬼和死亡的目的的。 enfatizando el propósito del Señor Jesús para completar la salvación de la cruz, la resurrección y la ascensión, la victoria sobre el mayor enemigo, el diablo y la muerte. 除了要救赎我们之外，还有一个很重要的理由， Además de salvarnos, hay otro motivo, 就是为了要得着权柄，然后将各样的恩赐赏给我们。 que es para ganar autoridad y luego dar a cada creyente varios dones. 赏给每一个信徒啦。 Es para cada creyente. 保罗希望每一个蒙受主救恩的所有弟兄姐妹，尤其是外邦信主的信徒，都能够清楚明白这件事。 Pablo esperaba que todos los hermanos que recibieron la salvación del Señor, especialmente los creyentes de los gentiles, pudieran comprender claramente este asunto. 难怪保罗在要结束这一段之前，他再一次加强语气的谆谆告诫。 Antes de terminar este pequeño párrafo, Pablo una vez más fortaleció su tono en su amonestación. 请看第9节， Vamos a leer versículo 9. 第9节， Versículo 9. 既说升上，岂不是先降在地下吗？请念。 Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 再请看第10节， También leemos el versículo 10. 第10节， 10. 那降下的就是远升诸天之上，要充满万有的。请念。 El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 没有错，保罗觉得，既然说他升上高天，那么这句话难道不是意味着他曾经先降在地下吗？ Pablo sintió que, como se dice aquí, que ascendió al cielo, ¿no significa esto que primero había descendido a la tierra? 意思就是说，如果没有先降下来，怎么可能会升上去呢？ Esto significa que si no había bajado primero, ¿cómo podría subir? 这是讲不通的啊！ Esto no tendría sentido. 可见主耶稣必须先降世为人，成全十字架的救恩。 Por lo tanto, el Señor Jesús debió venir al mundo primero, completar la salvación de la cruz. 他必须为我们尝了死味，才能战胜掌死权的魔鬼。 Debió probar la muerte por nosotros y para vencer el diablo. 这就是神的救赎计划， Este es el plan de salvación de Dios. 用死来胜过魔鬼跟死亡， Usó la muerte para vencer al diablo y a la muerte. 然后才能够升上高天。 Y luego pudo ascender a los cielos 将各样的恩赐赏给信靠他的人， y dar todo tipo de dones a aquellos que creen en Él, 一起来建设教会啊， para construir la iglesia juntos 使教会所有的弟兄姐妹同归于一。 y para que todos los hermanos de la iglesia puedan unirse. 所以说，那之前降下的那一位，其实就是后来远升诸天之上的那一位。 Entonces, el que bajó antes
es en realidad el que ascendió a los cielos más tarde. 是同样一位，就是耶稣基督。 Es el mismo, es decir, Jesucristo. 而他之所以这样做的理由，为的就是要充满万有。 Y la razón por la que hizo esto es para llenar todas las cosas. 尤其要充满教会，充满每一位相信他的信徒。 Especialmente la iglesia y cada creyente que cree en él. 由此看来，教会必须追求合一，这是肯定的。 Desde este punto de vista, la iglesia debe buscar la unidad. 但是合一绝对不是统一， Pero la unidad no quiere decir unificar. 乃是要让每个信徒学习主耶稣的榜样，透过所得的各样恩赐，一起来侍奉神，彼此服侍。 Sino que cada creyente debe seguir el ejemplo del Señor Jesús. A través de todos los dones hemos venido a servir a Dios y a servir a unos a otros. 用这样来造就教会，使教会长大成人，在真道上同归于一。 Para construir la iglesia, hacer que la iglesia se convierta en una unidad en la fe. 最后满有基督长成的身量。 Y finalmente estar llenos del crecimiento de la estatura de Cristo. 这才是教会讲合一的积极意义啊！ Este es el significado positivo de la unidad de la iglesia. 那么有关这方面的道理，接下来11节到16节，保罗将会继续做更详细的解释。 Pablo continuaría explicando con más detalle en la siguiente sección del versículo 11 al 16. 我们下一次再一起来学习。 Estudiaremos juntos la próxima vez. 最后我们想根据前面1到10节的圣经，提出2点感想来做我们彼此的勉励。 Finalmente, basando en el pasaje de esta sección, me gustaría hacer 2 sugerencias para mutua exhortación. 第一个，当正视合一的重要。 1. Al enfrentar la importancia de la unidad. 请看约翰福音17章。 Vamos a leer Juan capítulo 17. 请看约翰福音17章。 Juan capítulo 17. 11节。 Versículo 11. 11节。 11. 从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。再看20节。 Seguimos leyendo el versículo 20. 20节。 20. 我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。再看23节。 Versículo 23. 23节。 23. 我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。是的，既然教会必须追求合一，是肯定的真理。 Como la iglesia debe procurar la unidad, y esta es la verdad, es una verdad afirmativa, 那么我们就必须要郑重正视它。 debemos tomarla en serio y nunca ignorarla. 那怎么正视呢？ ¿Cómo enfrentar? 对外必须坚信真教会只有一个。 Con los de afuera debemos creer firmemente que solo hay una iglesia verdadera. 坚信得救的正路只有一条。 Solo hay un camino correcto hacia la salvación. 坚信纯正的真理只有一种。 Y hay solo una verdad. 那对内我们必须坚守同为后赐、同为一体、同盟应许的合一信念。 Internamente debemos adherirnos a la creencia de unidad, de ser herederos, formar un cuerpo y ser copartícipes de una misma promesa. 不只是要常常用合一当做自己待人处事的最高准则。 La unidad no solo es el criterio más importante para tratar con los demás, sino que también 同时更要常常用合一做自己恒切祷告的优先要项。 sino que también la unidad es siempre la prioridad de la oración constante. 就好像主耶稣当年为门徒代求那样。 Así como el Señor Jesús intercedió por sus discípulos. 第二点，
当掌握合一的原则。 Segundo punto, dominar el principio de unidad. 请看哥林多前书第10章。 Primera a los Corintios capítulo 10. 哥林多前书第10章， Primera a los Corintios capítulo 10, 请看16节。 versículo 16. 16节， 16. 我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所拨开的饼，岂不是统领基督的身体吗？17节， 17. 我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼啊。那么到底要怎么做呢？ ¿Qué se debe hacer entonces? 掌握原则是先决的条件哦。 Dominar los principios es un requisito previo. 那什么原则呢？ ¿Y cuál es este principio? 总的来说，就是要发挥圣餐礼无酵饼的精神啊。 En términos generales, es practicar el espíritu de pan sin levadura en la Santa 要 Comunión 效法主耶稣舍己的榜样， y seguir el ejemplo de la abnegación del Señor Jesús. 不是要求别人哦，乃是要要求自己哦。 No exigiendo a otros, sino a sí mismo. 不是出于勉强哦，乃是要甘心乐意哦。 No por renuencia, sino voluntariamente. 不是由上而下的超权管束啊，乃是由下而上的谦卑服侍哦。 No es un ejercicio de poder de arriba hacia abajo, sino un servicio humilde de abajo hacia arriba. 请看马太福音20章， Vamos a leer Mateo capítulo 20. 请看马太福音20章 Mateo capítulo 20, 25节， versículo 25. 25节。 25. 耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们。26节， 26. 只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人。27节， 27. 谁愿为首，就必做你们的仆人。28节。 28. 正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价啊！主耶稣告诉我们说，绝对不可以学世上的大臣超权管束啊！ El Señor Jesús nos dice que no debemos aprender a aquellos gobernadores que solo enseñorean de las personas, 乃是要学习主耶稣那样舍己服侍人。 sino que debemos aprender de la humildad del servicio del Señor Jesús. 如此才能够在实质上合一，而不是在表象上统一哦。 Para ser uno en esencia y no unificado en apariencia. 那这种合而为一，才有真正的意义和价值。 Y este tipo de integración en uno tiene un significado y un valor real. 好，最后请看雅各书第3章。 Finalmente vamos a leer Santiago capítulo 3. 最后请看雅各书第3章 Santiago capítulo 3, 13节。 versículo 13. 13节， 13. 你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。14节， 14. 你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真道。15节， 15. 这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。16节， 16. 在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。17节， 17. 唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。18节， 18. 并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。当年雅各长老的劝诫真的是一针见血，或许可以做我们今天的结论了。 En ese momento, la amonestación del anciano Santiago fue realmente muy directa. Quizás podamos llegar a una conclusión.
没有错，人都应该要追求智慧啊。Todas las personas deben buscar la sabiduría, 可是我们必须要注意，智慧有两种啊， pero debemos tener en cuenta que hay dos tipos de sabiduría. 一种是上头来的，是属神的； Una es de lo alto, es de Dios. 一种是在地面上，是属魔鬼的。 La otra es terrenal y es del diablo. 那地面上的智慧会带给人极度纷争啊， La sabiduría terrenal trae envidia y contención. 会带给教会扰乱败坏啊。 Traerá disturbio y corrupción a la iglesia. 唯有上头来的智慧，才能够使人温柔、怜悯、诚实啊。 Solo la sabiduría de lo alto puede hacer que las personas sean gentiles, compasivas y honestas, 才能够让教会清洁和平啊。 y hacer que la iglesia sea limpia y pacífica. 因此，今天教会能不能合一呢？ Entonces, ¿puede la iglesia unirse hoy? 我们除了要靠神之外，端看人所追求的到底是哪一种的智慧。 Además de confiar en Dios, depende de qué tipo de sabiduría busca la gente. 请别忘了，虽然只有一念之差，但失之毫厘，却差之千里啊！ No lo olvidemos, aunque es solo una diferencia entre pensamientos, pero una pequeña discrepancia puede conducir a un gran error. 难怪有时候信徒的知识学问越高，教会反而越乱。 Por eso a veces, cuanto mayor es la sabiduría de los creyentes, más caótica es la iglesia. 所以求神帮助我们， Pidamos a Dios que nos ayude 让我们都能够同心追求那上头来的智慧， para que todos podamos procurar la sabiduría de lo alto 竭力保守圣灵所赐合而为一的心， y ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu, 直到众人都在真道上同归于一。阿门。 hasta que todas las personas estén unidas en la verdad. Amén. 请唱诗214首， Cantemos himno 214. 最后请唱诗214首。 Cantamos himno 214.